La lámina 83 nos indica que vamos a adentrarnos en las características ya generales, específicamente de la presión arterial. En la lámina 84 vemos cómo la presión arterial, una vez más, es una fórmula que es gasto cardíaco por resistencia periférica. Vamos a ver que la presión arterial sistólica va a depender fundamentalmente del gasto cardíaco, mientras que la presión arterial diastólica depende más de la resistencia periférica. Por eso es que muchas personas tienen alteraciones o se le puede subir en un momento dado la presión arterial sistólica por cualquier emoción que tengan, porque aumenta la frecuencia cardíaca y al aumentar la frecuencia cardíaca aumenta el gasto cardíaco y con ello aumenta la presión arterial, sobre todo la sistólica. O sea, es muy fácil de alterar la presión arterial sistólica. En cambio, la presión arterial diastólica, para que esté aumentada, necesariamente tiene que haber un estado de vasoconstricción en las arterias. La lámina 85 nos indica cuáles son los métodos de medida de la presión arterial. Hay métodos directos y métodos indirectos. El método directo, por supuesto, es un catéter dentro de la arteria. Eso no lo vamos a hacer para medir la presión arterial, pero ese es ideal porque se permite pues medir la presión que hay dentro de los vasos. Esa que se muestra acá en esta figura es la presión de la aorta, que tiene su pico superior y su pico inferior. La lámina 86 nos muestra los métodos indirectos para medir la presión arterial, entre ellos el método auscultatorio y el método palpatorio. El que más se utiliza es el método auscultatorio a través del uso de un estetoscopio y un manómetro. En este caso, el manómetro de mercurio es uno de los mejor, que da la mejor lectura. En segundo lugar, los aneroides, los de la bombita, son buenos. No recomiendo los tensiómetros digitales, los cuales se descalibran muy fácilmente y es imposible calibrarlo. El método auscultatorio consiste en colocar la manga del brazalete en la parte superior del brazo, a 2 centímetros del pliegue del codo, colocar la campana del estetoscopio justo encima del lado interno de el pliegue del codo. ¿Por qué allí? No en el medio, porque en el medio lo que hay es una vena. En el medio nos sacan la sangre, porque para pinchar y tomar una muestra de sangre sí tiene que ser una vena, obviamente no van a tomar muestra de una arteria. Pero para medir presión arterial no podemos presionar una vena, tenemos que buscar una arteria. Y por anatomía sabemos que en el lado interno del pliegue del codo pasa una arteria que está superficial, que está sobre un plano óseo y que es muy accesible para poder medir allí la presión arterial. No se debe colocar por debajo del brazalete. Y allí entonces insuflamos la perilla hasta 200 más o menos y luego la vamos descomprimiendo poco a poco hasta escuchar el primer ruido, que es la presión arterial sistólica, y el último ruido es la presión arterial diastólica. La lámina 87 nos muestra que la presión arterial es afectada por una serie de factores fisiológicos, al decir fisiológicos son normales, que pueden llegar a modificar la presión arterial, entre ellos la edad, la posición del cuerpo, el estado de vigilia y la influencia del ritmo circadiano, el ejercicio, el embarazo y el estado emocional. Vamos a ver un poquito de cada uno de ellos. La lámina 88 nos muestra cómo la edad produce una alteración de la presión arterial. La presión arterial aumenta con la edad, por eso es que los viejos tienen una presión un poco más elevada que los adultos jóvenes. Eso es debido al envejecimiento de las arterias. Las paredes se hacen más rígidas, entonces no se expanden lo suficiente. Por eso es que es normal que con la edad
aumente la presión arterial. Los niños tienen una presión arterial mucho más baja y por lo tanto tomarle la presión arterial a los niños no debe hacerse con un tensiómetro de adultos, sino con un tensiómetro de niños, para que no dé errores. La lámina 89 nos muestra las variaciones de la presión arterial con respecto a la posición del cuerpo. Aquí estamos evaluando lo que es el reflejo postural, lo que les comenté cuando estamos acostados, que nos ponemos de pie. Entonces vamos a notar que tanto normotensos como hipertensos, todas las personas tenemos una presión arterial más elevada de pie que acostados o sentados. Eso ocurre tanto en normotensos como en hipertensos. Por eso es que cuando una persona se le sube la presión arterial, sea normotensa o sea hipertensa, en un momento dado se le sube la presión arterial, lo primero que tenemos que hacer es acostarla o sentarla en todo caso, pero acostarla sería lo ideal para que disminuya su presión arterial. Eso se basa en las leyes de Pascal. La lámina 90 nos muestra justamente el reflejo postural o reflejo ortostático, que es cuando hay un cambio de posición, de acostado nos paramos, hay un acúmulo de sangre en las extremidades inferiores, eso disminuye el retorno venoso, disminuye el volumen latido, disminuye el gasto cardíaco y disminuye la presión arterial. Entonces, esa disminución llega a un vasoreceptor y desencadena el reflejo postural, donde se aumenta el sistema nervioso simpático, aumenta las catecolaminas y disminuye el parasimpático. Con eso aumenta la frecuencia cardíaca, aumenta el volumen sistólico, aumenta el gasto cardíaco, aumenta la presión arterial, produce vasoconstricción y aumenta la presión arterial. La lámina 91 nos muestra el efecto del sueño y la vigilia sobre la presión arterial. La presión arterial es más baja durante el sueño que durante la vigilia. La vigilia es estar despierto. Y eso es gracias al ritmo circadiano. Nosotros tenemos un ritmo circadiano que está implementado por la hormona cortisol, que su pico es cerca de las 8 de la mañana, que nos pone alerta durante el día y nos relaja durante la noche por disminución del cortisol. Entonces, durante el sueño, la persona tiene disminución de la presión arterial. Es por eso que nosotros no recomendamos tomar un antihipertensivo justo antes de ir a dormir, porque se va a unir el efecto de la droga antihipertensiva con la disminución normal que hace la presión arterial durante el sueño y la persona puede hacer una hipotensión profunda. Entonces, los medicamentos para bajar la presión deben darse en la mañana, para que mantengan al individuo normotenso durante toda su actividad del día. Si la hipertensión es muy alta y amerita 2 dosis, una en la mañana y una en la tarde, esa dosis de la tarde no debe ser dada después de las 6, 7 máximo de la noche, porque debemos prevenir el efecto del sueño de la hipertensión arterial. La lámina 92 nos muestra las concentraciones de cortisol durante el día, donde ven que los picos altos son cerca de las 8 de la mañana y el cortisol es la hormona que rige nuestro ritmo circadiano. En la lámina 93 también podemos ver cómo ambos grupos de personas, tanto los normotensos como los hipertensos, ambos tienen cifras de presión arterial mucho más bajas durante el sueño que durante la vigilia. O sea que esto ocurre tanto en normotensos como en hipertensos. La lámina 94 nos habla del ejercicio como otro de los factores fisiológicos que modifican la presión arterial. Ya habíamos hablado que durante el ejercicio se daba una redistribución del flujo sanguíneo, donde el gasto cardíaco llegaba a ser muchísimo más elevado a expensas de quitar flujo en el tubo digestivo y en el riñón, básicamente, ¿no? En la próxima lámina vamos a ver cuál es el efecto de este ejercicio sobre los factores de presión arterial.
La lámina 95 nos explica cómo el ejercicio trabaja. Durante el ejercicio hay una descarga simpática masiva, o sea, hay catecolaminas, y eso hace que aumente el sistema simpático y disminuya el sistema parasimpático, aparte que en músculo va a haber una contracción muscular. Eso hace que aumente la frecuencia cardíaca, que aumente el gasto cardíaco, que aumente sobre todo la sistólica. Hay una venoconstricción y una vasoconstricción esplánica y renal para poder llevarse la sangre del riñón y del tubo digestivo a aumentar el gasto cardíaco. La lámina 96 nos muestra que hay también en el ejercicio mecanismos locales donde en los músculos activos empieza a haber una serie de vasodilatación que conlleva a una disminución de la presión arterial diastólica. En conclusión, en el ejercicio la presión arterial sistólica aumenta, pero la presión arterial diastólica disminuye, con lo cual aumenta la diferencia que hay entre sistólica y diastólica, que es lo que se llama presión diferencial o presión de pulso. Entonces, en el ejercicio aumenta la sistólica y disminuye la diastólica. La lámina 97 nos muestra que hay dos tipos de ejercicio, pero el ejercicio que disminuye la presión arterial diastólica o que por lo menos la deja igual es el dinámico, no el estático, o sea, el aeróbico, el caminar, no hay que trotar, caminar, hacer bicicleta, ese es el que ayuda a la disminución de la presión arterial, no levantar pesas ni mucho menos. La lámina 98 nos muestra otro factor fisiológico que modifica la presión arterial, como lo es el embarazo. En el embarazo ya dijimos, la mujer embarazada es hipervolémica, sin embargo es hipotensa. ¿Por qué es hipotensa? Porque aparte de establecer una circulación más en paralelo, y las circulaciones en paralelo bajan la resistencia, los estrógenos y la progesterona producidas por la placenta ejercen un efecto vasodilatador importante. Por lo tanto, la mujer embarazada normal debe ser hipotensa, o sea, debe tener la presión arterial disminuida. Una mujer embarazada con la presión arterial elevada es preeclampsia, una complicación grave del embarazo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando la mujer pare, que ya saca al bebé de su cuerpo, la presión vuelve a aumentar un poquito y llega a los límites normales. La lámina 99 nos muestra cómo la progesterona sobre todo ejerce su efecto vasodilatador, más el establecimiento de un nuevo circuito entre la madre y la unidad fetoplacentaria en paralelo disminuye la resistencia periférica total y disminuye la presión arterial, a pesar de ser la mujer embarazada hipervolémica fisiológicamente. Finalmente, la lámina 100 nos muestra el efecto del estado emocional sobre la presión arterial. Por eso es que mucha gente dice que cuando agarra una rabia muy grande, pues puede hacer una crisis hipertensiva, porque definitivamente durante un estado emocional alterado hay una gran liberación de catecolaminas. Hay un estrés importante y esta gran liberación de catecolaminas pues termina redundando en un aumento importante de la presión arterial. La lámina 101 nos indica que vamos a decir algo sobre el pulso arterial. La lámina 102 nos define el pulso como la oscilación, dilatación y contracción de las arterias, lo cual es un signo inequívoco de buena circulación. Cuando nosotros vemos el pulso, es la representación de la onda que entra en la aorta cuando el ventrículo izquierdo hace sístole. De manera que si yo tengo una aorta, si yo siento
el pulso, siento la onda correr por una arteria, obviamente tengo una buena circulación y siento la dilatación y la contracción de la arteria. La frecuencia normal del pulso tiene que coincidir con la frecuencia cardíaca, porque cada sístole origina una onda líquida. Entonces no pueden haber más ondas que sístoles. Lo que sí pueden haber es que un individuo tenga, por decir algo, 80 de frecuencia cardíaca y que en una determinada arteria solamente se sientan 70. ¿Qué pasa allí? Alguna obstrucción debe haber en esa arteria que está produciendo que algunas ondas líquidas no lleguen. La lámina 103 nos indica que vamos a mencionar lo que es la microcirculación, que es muy importante. Micro, vasos pequeños, y circulación es movimiento de la sangre. La lámina 104 nos indica la definición de microcirculación, donde dice que es el flujo sanguíneo que se establece en vasos menores a 100 micras, o sea, son vasos pequeños. Y la unidad microcirculatoria es el conjunto de vasos que garantiza la difusión o el intercambio célula-sangre de nutrientes y productos de desecho. Vamos a ver quiénes son los constituyentes de esta unidad microcirculatoria. La lámina 105 nos muestra una figura de la unidad microcirculatoria donde podemos observar la arteriola, que es la arteria más pequeña, con su gran capa muscular, la metaarteriola, los esfínteres precapilares, los verdaderos capilares, que ya no tienen mucho músculo, y la vénula. Fíjense la dirección de la sangre, entra por la arteriola y sale por la vénula. Fíjense ustedes que los capilares verdaderos no tienen músculo en su pared. Aquí llama la atención muchísimo el canal preferencial. ¿Para qué se utiliza el canal preferencial? Cuando nosotros tenemos que garantizar el flujo de sangre y la presión en la parte más central del cuerpo, la sangre que entra por la arteriola no pierde tiempo entrando en los capilares verdaderos, sino que directamente se va por el canal preferencial a la vénula y entonces vuelve a la parte central. Esto ocurre mucho, por ejemplo, en la piel. Cuando se necesita que haya sangre y presión a nivel central, la sangre que entra en la piel pues va por el canal preferencial y se devuelve, porque no se necesita tanto a nivel de piel. La persona se pone pálida, pero se garantiza la presión y la sangre en la parte central del cuerpo. La lámina 106 nos indica que vamos a hablar algo de circulación venosa y linfática. Ya hablamos bastante de la circulación arterial. La lámina 107 nos muestra las venas. Recuerden ustedes que las venas y los linfáticos son el sistema de recolección, o sea, ya la sangre fue distribuida por las arterias, la sangre que vino del corazón se distribuyó por las arterias hacia todos los órganos, hizo el intercambio en los capilares y ahora esa sangre tiene que ser recogida y llevada nuevamente al corazón, y eso lo hacen las venas y los linfáticos. Las venas y los linfáticos también, sobre todo de la parte más abajo del cuerpo, en los miembros inferiores, tienen que tener unas válvulas. Aquí se muestran las válvulas que garantizan la dirección de la sangre. ¿Por qué? Porque el efecto de la gravedad va a hacer que la sangre se vaya siempre hacia abajo. Entonces, ¿cómo llevo yo la sangre del tobillo al corazón? Sí, con el efecto de la gravedad, tengo que luchar en contra del efecto de la gravedad. Entonces, tengo que de alguna manera succionar la sangre e ir cerrando las válvulas que hacen que la sangre que subió no se devuelva luego hacia la parte inferior de las piernas. Entonces, tanto las venas como los linfáticos de los miembros inferiores pues tienen estas válvulas que trancan
cuando hay movimiento de la sangre, trancan para que la sangre no se devuelva por efecto de la gravedad. La lámina 108 nos habla de las tres bombas que van a ser responsables de lo que nosotros llamamos el retorno venoso, o sea, de la circulación venosa hacia el corazón. Una de ellas es la bomba cardíaca y la sístole ventricular. Cuando el corazón hace sístole, el ventrículo hace sístole, se disminuye, por supuesto, la presión en la aurícula. Y al disminuirse la presión en la aurícula, la sangre que está en las venas cavas, superior e inferior, y en las venas del pulmón, caen en la aurícula y llenan la aurícula. Eso es importante porque yo al vaciar las cavas y poner su sangre en la aurícula, la sangre pues sigue subiendo. Eso hace que la sangre venosa pues siga en movimiento porque estoy vaciando a las cavas en la aurícula. La bomba torácica también es importante porque cada vez que hacemos inspiración, que es meter aire a los pulmones, la presión intrapleural disminuye y con ello disminuye la presión venosa y la presión de la aurícula, aumentando la presión intraabdominal. Y eso impulsa a que la sangre se mueva dentro de las cavas, hace que otra vez las cavas vacíen en aurícula y entonces la presión intraabdominal impulsa la sangre hacia arriba, hacia el corazón. Ustedes dirán, bueno, pero eso son muy pequeñas cantidades de sangre, sí, pero si nos ponemos a pensar cuántas sístoles hay en un día, vamos a recordar que el promedio de la frecuencia cardíaca es 80 por minuto y si cada día tiene 1440 minutos, pues 80 por 1440 es algo, ¿no? Igual la inspiración, respiramos cerca de 12 o 14 veces por minuto, entonces eso en el día pues es bastante movimiento de la sangre. Sin embargo, la bomba más importante, la que garantiza el retorno venoso, no es exactamente estas dos, sino la bomba muscular. La lámina 109 nos muestra justamente la bomba muscular. ¿Qué significa? Que en nuestras piernas, nuestros músculos esqueléticos están rodeados de venas y la pared de las venas es bastante comprensible. Entonces, cuando el músculo esquelético se contrae, exprime a las venas que tiene alrededor e impulsa a la sangre para ir arriba. Por eso es que no hay cosa mejor para garantizar o para mejorar el retorno venoso en una persona que caminar. Porque cada vez que caminas, la contracción del músculo esquelético va exprimiendo a las venas y va lanzando, va impulsando la sangre hacia el corazón. De las tres bombas que favorecen la circulación venosa, la bomba muscular es la más importante. La lámina 110 nos habla que vamos a tocar algún aspecto de la circulación linfática. La lámina 111 nos muestra la red linfática, donde hay una serie de vasos linfáticos que están llenos de un fluido llamado linfa, parecido a la sangre, pero que carece de, sobre todo de glóbulos rojos, carece de esas células. Entonces la linfa, que tiene linfocitos, y que puede tener plaquetas, pero no tiene factores de coagulación, por lo tanto no se coagula, es un accesorio para la función de recolección de las venas. De manera que si nosotros no tenemos linfáticos, pues no vamos a poder recoger toda la sangre, se nos va a quedar agua estancada y va a producir edemas. Entonces necesitamos los vasos linfáticos, sobre todo porque ellos intervienen mucho en el transporte de las sustancias grasas que por su gran tamaño, kilomicrones, no caben en las venas y son transportadas por la linfa. Por supuesto también los capilares linfáticos tienen poros,
también permiten este intercambio, y en algunas partes pues tienen válvulas, porque los que son llamados linfáticos recolectores tienen válvulas, igual que las venas, para poder garantizar la dirección del flujo de la linfa. Y el flujo linfático es de 2 a 4 litros por día. La lámina 112 nos muestra justamente esta clasificación de los vasos linfáticos, donde los vasos linfáticos iniciales se parecen mucho a los capilares, carecen de válvulas y de músculo liso, están sobre todo en el intestino y en el músculo esquelético, y se mueven por la contracción muscular de los músculos que están en los lados, mientras que los linfáticos recolectores, si tienen válvulas, tienen músculo liso, y ese músculo liso a veces hace contracción peristáltica que impulsa la sangre hacia el corazón, perdón, la linfa hacia el corazón, garantizando también el retorno de la linfa. De esta manera hemos terminado la circulación linfática. Con esta lámina yo termino la exposición de la fisiología vascular, esperando que haya sido de fácil comprensión por parte de ustedes, y me pongo a la orden para cualquier consulta que quieran hacer al respecto. Agradezco al profesor Decio González una vez más la oportunidad que me da de llegar hasta ustedes con aspectos muy básicos pero muy importantes de la fisiología cardiovascular de los humanos, que se reproduce de forma importante en todos los mamíferos. Que tengan un feliz día.